Muy bien, muchas gracias nuevamente por la invitación, que la acepto muy gentilmente y con el mayor agrado. Bien, vamos a compartir. eh, Creo que ahí está en presentación completa. Así es, adelante. Ya, bien. Bueno, en realidad, los aspectos epidemiológicos son algo sumamente importante y los clínicos algunas veces no nos gusta hablar a veces de los aspectos típicamente epidemiológicos. Pero la epidemiología tiene que ver como qué personas tienen alguna enfermedad o algún hecho, dónde ocurre y en qué momento aparece. Y entonces en la Universidad de McMaster en Canadá se acuñó el término epidemiología clínica, que tiene que ver con el hecho de que aparentemente los clínicos como que no les gustaba la estadística, como que no les gustaba la epidemiología. Entonces, la epidemiología clínica es pues aquella que reúne los aspectos epidemiológicos fundamentalmente con la estadística para dar soluciones para los pacientes. Y obviamente también a veces nos olvidamos de lo que es los aspectos de salud pública, y la salud pública tiene que ver con muchas de las cosas que sí hacemos. Identificar la historia natural de las enfermedades, describir su distribución, identificar la etiología y así sucesivamente. Cuando queremos tener una información porque la necesitamos, o cuando queremos estudiar algún problema, yo creo que es bueno mirar a qué nivel estamos queriendo este conocimiento. Y entonces, esto es algo que hay que siempre tenerlo en cuenta, no solo para la investigación, sino también para la búsqueda de información. Entonces, si mi interés es cómo está descrito un problema o de una enfermedad, de un efecto, ¿no? ¿Quiénes lo padecen? ¿Con qué frecuencia ocurre? ¿Qué complicaciones se presentan? En realidad lo que nos estamos refiriendo principalmente a los estudios típicamente descriptivos, ¿no? Pero cuando ya queremos mirar una asociación para iniciar el aspecto de la causalidad, ¿no? Entonces, queremos ver si un determinado factor tiene que ver con un efecto. Entonces ya ahí estamos hablando de lo que se llaman los estudios comparativos o analíticos. Y el tercer nivel es cuando queremos saber si una determinada intervención resulta en tener un efecto positivo o no. Entonces estamos refiriéndonos a los estudios experimentales, llamados randomizados, cuando interviene la asignación a los grupos de estudio, ¿no? Mediante el azar, ¿no? O la randomización o la aleatorización, y si no interviene la aleatorización, llamamos no randomizados o cuasi experimentales, ¿no? Y es así pues que tenemos aquí dos grandes grupos de los estudios primarios. Nos referimos a estudios primarios porque si hay estudios primarios, hay estudios secundarios. Ustedes tienen que haber escuchado, por ejemplo, los estudios económicos, de evaluaciones económicas, las normas, ¿no? O los estudios, los metaanálisis, las revisiones sistemáticas son estudios secundarios. Entonces, ¿cuáles son estos estudios primarios? Son este listado que aparece aquí, ¿no? Donde la primera división es estudios observacionales y la segunda división es estudios experimentales. Y a su vez, dentro de los observacionales, tenemos los descriptivos y los analíticos, ¿no?
¿Cuál es la diferencia? ¿No? Entonces, si el investigador interviene en la asignación de los grupos, entonces tenemos los estudios experimentales, ¿no? Pero si no interviene y simplemente observa lo que ocurre, ¿no? Dependiendo si hay o no hay un grupo de comparación, ¿no? Cuando no lo hay, entonces hablamos de los estudios descriptivos, y cuando sí lo hay, ¿no? Cuando se compara, ¿no? Un grupo con otro, entonces hablamos de los estudios analíticos, ¿no? Entonces, nos vamos a referir en esta ocasión básicamente a este grupo de estudios, los descriptivos y los analíticos. Y aquí está, digamos, la manera como es que está este cuadro anterior, ¿no? Y cómo podemos, en realidad, ubicarnos, ¿no? Para poderlos entender y, digamos, comprender por qué está en un lado y por qué está en el otro. Y antes que me olvide, ¿no? En esta lámina anterior, cuando hablamos de los estudios descriptivos, miren ustedes que aquí también aparece como estudios exploratorios, ¿no? ¿Por qué? Porque los estudios descriptivos en realidad son una primera parte del inicio de las diferentes causalidades, los diferentes factores, ¿no? Entonces, los estudios descriptivos van a servir para explorar lo que ocurre y fundamentalmente para proponer hipótesis, que esa es la principal finalidad de los estudios descriptivos, ¿no? Entonces nos ubicamos y vamos a recordar también que la investigación científica es aquella actividad que tiene que desarrollarse de forma sistemática y que su finalidad es ampliar e innovar conocimientos actuales. Y si quisiéramos todavía hacerlo de una manera mucho más sencilla, es que una investigación siempre conlleva a responder una pregunta, ¿no? Por eso, cuando ustedes quieren empezar a investigar, siempre tienen que tener cuál es su pregunta de investigación y a partir de lo cual realmente mirar cuál es el diseño mediante el cual van a encontrar la respuesta. Por ello, la pregunta de investigación siempre es el paso inicial y fundamental para, a partir de un problema identificado, encontrar su solución o su respuesta, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos preguntas como ¿cuál es la magnitud de un problema? Que quizás podría decir ¿cuál es la frecuencia en la cual ocurre una determinada enfermedad? ¿Quién es el afectado? ¿Los niños, los adolescentes, los adultos, los varones, las mujeres? ¿Cómo se comportan estas personas que sufren? ¿Qué complicaciones tiene? O también los aspectos cuando queremos conocer cómo piensan las personas respecto a su enfermedad, es decir, las típicas encuestas. Entonces, cuando tenemos este tipo de preguntas, obviamente lo que nosotros necesitamos es estudios descriptivos que fundamentalmente son reporte de un caso, serie de casos, encuestas representativas, ¿no? Entonces, los estudios descriptivos pues van a decirnos qué patrones tienen una determinada enfermedad en relación a variables como quién lo padece, en qué lugar y en qué momento ocurre. Obviamente, estos estudios sirven para los administradores de salud pública porque pueden saber realmente cuál es la magnitud de ese problema, ¿no? Pueden a partir de ello asignar recursos y, de ser posible, aplicar medidas de prevención, ¿no? Entonces, los administradores de salud pública son los que más necesitan de este tipo de estudios, ¿no? Y ellos van a decir si se aplica o no se aplica recursos a ese tipo de problemas, ¿no? Y entonces ahí es cuando aparecen los famosos programas. El programa de asma, por ejemplo, hace muchos años el programa de diarrea,
el programa de control de infecciones respiratorias y actualmente el programa de enfermedades de la tercera edad, diabetes, hipertensión, etc. ¿Por qué? Porque esos problemas aparecen como prevalentes en las diferentes poblaciones. Y son de utilidad también estos estudios descriptivos como el primer paso en la investigación de factores de riesgo. Entonces, los epidemiólogos, cuando no se sabe nada de nada, ¿no? Entonces, tienen que empezar, pues, por estudios descriptivos. Por ello es que en una de las láminas anteriores, como esta, decimos que los niveles por los cuales empezamos, el nivel más basal es la descripción del problema, el siguiente nivel es la asociación entre factores y el tercer nivel es la intervención para disminuir ese problema, para mejorar, digamos, la condición de los pacientes, y entonces ahí vienen los estudios experimentales, dentro de los cuales son los famosos ensayos clínicos, ¿no? Hay algunas clasificaciones, ¿no? Pero en una de las que tomé la referencia, que el libro de Lilienfeld, Epidemiología, ¿no? Dice que los estudios descriptivos son fundamentalmente tres: el reporte de un caso y serie de casos, los estudios de correlación, o bien también llamados ecológicos, y los estudios transversales o de prevalencia. Empezaremos por lo que no es muy común, ¿no? Estoy seguro que quienes están en la platea virtual, ¿no? Siempre han reportado un caso o una serie de casos, ¿no? Por ejemplo, puedo señalar aquí esto que reportamos hace algún tiempo atrás, cuando un niño derivado de Chimbote venía por sangrado digestivo alto, falleció en sala de operaciones, ¿no? Porque se pensaba que tenía una úlcera sangrante y masiva, y no tenía tal úlcera y el sangrado venía de la vía biliar. Y entonces, en la sala de necropsia, dentro del parénquima hepático se encontró un Ascaris. Y entonces era un caso de hemofilia producida por Ascaris lumbricoides. Entonces, la descripción de un caso es de un paciente, obviamente, y la serie de casos es de un grupo de pacientes, ¿no? Sin embargo, lo más importante es que cuando se describa y por lo tanto se publique, debe quien publica el caso o la serie de casos, debe identificar un hecho inusual de la enfermedad o de la historia del paciente que lo lleve a formular una hipótesis, ¿no? Entonces, cuando yo les presento este caso, aquí en realidad no hay nada nuevo, porque esto está escrito, ¿no? En cambio, cuando vemos este ejemplo de un ginecobstetra en Estados Unidos que atiende a una mujer relativamente joven, ¿no? Y que viene con un tromboembolismo venoso profundo, él se pregunta, pero si este es un problema de personas que están postradas o de personas ancianas, ¿no? ¿Cómo así una mujer joven, ¿no?, tiene tromboembolismo venoso profundo? Y lo único que encontró es, en la historia de esta paciente, es que esta persona estaba usando anticonceptivos orales, ¿no? Entonces, él formula una hipótesis, que los anticonceptivos orales pueden ser un factor de riesgo para tromboembolismo venoso profundo. En otras palabras, cuando ustedes reporten un caso o una serie de casos, siempre lo ideal es que ustedes encuentren un hecho inusual y por lo tanto propongan una hipótesis para esa relación. Aquí, en junio del 21, después de empezar a aplicarse la vacuna contra COVID, se reporta rápidamente 7 casos de miocarditis o miopericarditis aguda en varones sanos, adolescentes,
que se presentaron con dolor de pecho, todos dentro de 4 días después de haber recibido la segunda dosis de la vacuna anti-COVID mRNA mensajero de Pfizer. Todos tenían valores elevados de troponina, todos los pacientes resolvieron sus síntomas, algunos recibieron algunos tratamientos, pero en realidad la pregunta era ¿por qué esto solo es con este tipo de vacuna, mRNA mensajero, y por qué no con las otras vacunas? ¿Por qué en adolescentes y solo en adolescentes? ¿Por qué con la segunda dosis? Entonces, esto es una primera descripción y como dice ahí, para ese momento y creo que para la situación actual, todavía no se ha podido encontrar la relación causal entre la vacuna y este evento, ¿no? Esto es un estudio muy frecuentemente usado por los clínicos y si ustedes recuerdan cuando van a congresos, buena parte de los pósters en realidad tiene que ver con reporte de casos, ¿no? Pero si ustedes son críticos, ¿no? Ustedes no van a encontrar que algún reporte proponga una hipótesis. Entonces, recordar eso, porque esa es la mayor utilidad de un estudio descriptivo, proponer una hipótesis. El asunto está en que la limitante fundamental de este tipo de estudios descriptivos es que solo basado en una experiencia y lo otro es que no tiene un grupo de comparación. Entonces puede ocurrir simplemente una aparente asociación de un modo puramente del azar, más que de algo de tipo comparativo. Entonces miren ustedes esta publicación, ¿no? Y una serie de casos, 126 casos de hepatocarcinoma, ¿no? Publicado en una revista aparentemente seria, ¿no? Y el autor quiso encontrar una relación con el uso de anticonceptivos orales. Entonces, sí usaron anticonceptivos, 39, haciendo el 31%, no lo usaron 26, el 20%. Y hacen toda una disquisición por grupos de edad en la tabla. Pero miren ustedes cómo prácticamente la mitad no se sabe, se desconoce su uso. Entonces, ¿cómo uno puede atreverse a decir que efectivamente este 31 es mucho más frecuente en relación al posible factor para hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, cuando uno tiene datos como estos, realmente uno podría decir que es atrevido afirmar que porque el 31% de los pacientes habían tenido uso de anticonceptivos orales, el 20% no, pero el 48% no se sabía si lo habían usado o no lo habían usado. Entonces, hay que tener siempre cuidado en mirar los números y mirar realmente si se puede afirmar de esa manera para la relación de anticonceptivos y hepatocarcinoma. El otro tipo de estudio descriptivo, quizás si vemos la gráfica, lo podamos entender mejor, ¿no? Cada punto de estos corresponden a estados en Estados Unidos. Y cada punto es la intercepción de dos variables. El consumo de cigarrillos por per cápita en un momento dado y una tasa de muerte por una coronariopatía para ese estado, para este momento y para ese grupo de edad, ¿no? Entonces, pareciera ser pues que en la medida que el consumo de cigarrillos se incrementa, ¿no? La tasa también de mortalidad por enfermedad coronaria se incrementa, ¿no? Entonces, tenemos que recordar que estas mediciones representan la característica de una población y su correspondiente enfermedad con la cual
tenemos un interés, ¿no? Entonces, podemos ver que para este punto correspondería alrededor de 2.000 cigarrillos en este momento y su tasa sería esta. Y para este sería como 3.000 y su tasa sería mayor, ¿no? Pero, si bien es cierto, hay una tendencia a que el consumo de cigarrillos, ¿no?, en la medida que aumenta, ¿no?, también aumenta el daño, ¿no? Pero tenemos que recordar que esta es una información que no es individual, es una información poblacional, ¿no? Entonces, aquí no es que en cada persona se le haya preguntado cuántos cigarrillos consumió en 1960, no, y después se haya correlacionado con las tasas de muerte. No es así. Por ello es aquí nuevamente este tipo de estudios realmente lo que lleva es a formular una hipótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay comparación, no hay evaluación de sesgos, no hay evaluación de los factores de confusión, ¿no? Esta es la típica relación que estuvo ligada mucho al uso de vino y enfermedad coronaria. Entonces se puede ver que, por ejemplo, en la medida que países, Francia, Italia, España, Portugal, consumen más alcohol en litros, ¿no?, su tasa de muerte por enfermedad coronaria es más baja en comparación a países como Finlandia, Estados Unidos, que consumen menos vino. En realidad esto estuvo ligado mucho al vino. Su tasa de enfermedad coronaria es mayor. Es decir, mientras que para la relación anterior es una relación positiva, para esto es una relación negativa, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de este tipo de estudios? Que se pueden estudiar grandes grupos poblacionales, son relativamente fáciles de realizar, aumenta el poder estadístico, aumenta la variabilidad de la exposición y obviamente se puede utilizar información de estadísticas vitales, ¿no? Pero, ¿cuál es la desventaja? No se tiene información de cada individuo, ¿no? Entonces, no se tiene información sobre factores de confusión y no se puede corregir estos, ¿no?, por el diseño mismo. Entonces, este tipo de estudios, ¿no?, que se pueden hacer para diferentes patologías, por ejemplo, crisis de asma y polución ambiental, crisis de asma polución ambiental, infarto, crisis de asma o polución ambiental mayor, menor, en diferentes lugares y mayor asistencia a emergencias, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos el tercer tipo de estudio descriptivo, los llamados estudios de prevalencia o también estudios transversales. Algunos dicen que estos estudios semejan como tomar una foto, es decir, en ese momento, ¿qué es lo que hay?, ¿no? Entonces, son realizados en un momento determinado, en un corto periodo de tiempo, y algunas veces se puede medir no solo el efecto, sino también la exposición, ¿no? Entonces, es así como, por ejemplo, este estudio, ¿no?, que se determina cuántos niños de este grupo de edad, de 1 a 3 años, de 7 a 9, de 10 a 12, tienen el marcador para hepatitis B positivo, ¿no? Entonces se puede ver que a la medida que se incrementa la edad, la prevalencia de lo que sería la infección por hepatitis B también se incrementa, ¿no? Por lo tanto, sirven para estudiar la frecuencia y distribución de los eventos de salud, pero también pueden explorar y generar hipótesis con algunos factores, ¿no? Esta es el estudio que se realizó en julio del 20 para saber qué población de Lima metropolitana y del Callao ya tenía infección por coronavirus, ¿no?
Y entonces aquí podemos ver que la prevalencia era 21%, en base a esta cero prevalencia, o cuando se agregaba PCR aumentaba un poco. Y también podríamos diferenciar si con hacinamiento o sin hacinamiento la prevalencia era diferente. Y aquí se puede ver que sí. O con pobreza o sin pobreza, también se puede ver que sí, ¿no? Entonces, recordar que estos estudios de prevalencia o transversales también pueden ser útiles para explorar y generar hipótesis, ¿no? Pero recordemos que el estudio de prevalencia, fundamentalmente su tamaño de muestra está destinado para eso, para saber cuántos tienen ese efecto de interés. En este caso, de estas encuestas, es cuántos ya tenían COVID en ese momento, ¿no? En el momento en que se toma la muestra, ¿no? Por ello es que estos estudios, digamos, se hace una semejanza con el tomar una foto. ¿Cuántos en ese momento tienen alguna característica que aparece en la foto? Entonces, estos estudios obviamente son eficientes para estudiar la frecuencia de una determinada enfermedad en una población a través de una muestra. Se pueden estudiar varias exposiciones, ¿no? Son poco costosos, se pueden realizar en poco tiempo, se puede estimar la prevalencia del evento. Desventajas, problemas para definir y medir la exposición. Pueden haber claramente sesgos de selección, sesgos por enfermedades prevalentes, ¿no? Relación causa-efecto no se puede verificar. Puede haber una sobrerepresentación de los enfermos y pueden ser útiles de manera débil para establecer la causalidad. Pero también, por ejemplo, si quisiéramos saber si la edad o el sexo puede tener que ver con algún efecto, entonces podríamos ver aquí, por ejemplo, la tasa de muerte, ¿no? Por enfermedad coronaria. Podemos ver que es mucho más frecuente en la medida que aumenta la edad, obviamente, ¿no? Miren los números. Pero cuando comparamos no solo la edad, ¿no? Sino también el sexo, podemos ver que hay una diferencia entre varones y mujeres. Eso también puede ayudar para ir mirando qué es lo que ocurre, ¿no? En relación al lugar, ¿no? Si miramos, ¿no? Que en algunos lugares determinados cánceres son mucho más frecuentes en algunos lugares que en relación con otros, puede servir para plantear alguna hipótesis en relación a que quizás en esos lugares hay algún factor de riesgo, ¿no? Entonces las diferencias que uno puede encontrar entre lugares o entre varones y mujeres puede servir para establecer después alguna hipótesis, ¿no? Igualmente, en relación con el tiempo, ¿no? ¿Por qué la enfermedad es común en algunos lugares? ¿Por qué es rara? ¿No? Y si esto ha ocurrido también en el pasado. Y esto ha permitido, pues, a un autor tener algunos métodos para formular hipótesis a partir de los estudios descriptivos. Entonces, él dice que un método es el método de la diferencia. Si la diferencia es marcada entre dos grupos de circunstancias, la enfermedad podría ser causada por algún factor particular en que lo difiere entre ellos. Pero también puede ser el método del acuerdo, cuando observaciones de un simple factor es común, ¿no? A algunas enfermedades, ¿no? O lo que llama también Stewart Miller el método de la variación concomitante, circunstancias en las cuales la frecuencia de un factor varía en proporción a la frecuencia de una enfermedad. Es decir, por ejemplo, si en una población
hay 10% de fumadores y en otra hay 30 y en otra hay más, quizás en la medida que aumenta la cantidad de fumadores, también aumenta la cantidad de cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Bien, después tenemos otro tipo de preguntas, ¿no? Como por ejemplo, ya estamos apuntando a una determinada pregunta, ¿no? ¿Es la escasez de fibras en la alimentación un factor asociado a cáncer de colon? Es decir, ya nos estamos preocupando porque sospechamos que un determinado factor contribuye al problema, ¿no? Entonces, aquí ya los estudios descriptivos ya no son útiles. Necesitamos estudios analíticos, estudios comparativos. Y puede haber una especie de intermedio entre la descripción, los estudios descriptivos y los estudios analíticos. Es cuando hacemos simultáneamente dos series, ¿no? Y vamos de frente al ejemplo. Este es un estudio, fue una tesis de maestría, cuando se comparó un grupo de personas intoxicadas de un modo inducido con personas intoxicadas porque ellos tenían la intención de intoxicarse, ¿no? Entonces, todos ustedes que han pasado por los servicios de emergencia, ¿no? Tienen que recordar que en las madrugadas de determinados días aparecen generalmente personas que han sido encontradas por la policía en parques, en pistas, ¿no? Y son los famosos pepeados, ¿no? A diferencia de aquellos que llegan intoxicados porque un familiar los encuentra en la casa que ha tomado alguna sustancia, ¿no? Con una intención. Entonces, la comparación entre los pepeados y no pepeados muestra pues que los pepeados más frecuentemente son varones de mayor edad, mayor nivel de instrucción, que son generalmente empleados, que tienen mayor nivel socioeconómico entre algunas de las características. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para caracterizar epidemiológicamente quiénes son estos famosos pepeados, ¿no? Entonces, esta comparación lo permitiría y sería, digamos, un intermedio entre lo descriptivo y lo analítico. Y para lo analítico o comparativo, siempre hay esta pregunta. ¿Este determinado factor tiene que ver o no con esta enfermedad? En otras palabras, esta asociación de este factor realmente está asociado con una enfermedad efecto-resultado. Entonces, tenemos dos maneras de estudiar esto. Una es partiendo de la enfermedad de efecto y midiendo la exposición. Cuando tenemos esta dirección, entonces estamos hablando del diseño caso-control, ¿no? Entonces tenemos una determinada población, tenemos una enfermedad de interés, que le vamos a llamar casos, y tenemos una comparación extraída de la misma población que no tiene esa enfermedad de interés y que le vamos a llamar controles. ¿Qué vamos a medir en los casos y qué vamos a medir en los controles? Una determinada exposición a un factor, ¿no? Entonces, es un estudio en el cual se reúne un grupo de personas con una enfermedad de interés, que le vamos a llamar casos, para compararlo con un grupo de individuos que no tienen esa enfermedad de interés, que incluso pueden ser sanos y que les llamamos controles, ¿no? Se propone que la probabilidad de exposición en los casos es mayor que la probabilidad de exposición en los controles cuando el factor de estudio es de riesgo. Vamos a poner un ejemplo. Queremos estudiar la asociación entre falla renal aguda y exposición a AINES. Entonces, de una población de riesgo, que puede ser hospitalaria o comunitaria, ubicamos casos de falla renal aguda
le llamamos caso. Lo comparamos simultáneamente con una persona que no tiene falla renal aguda, le llamamos control. ¿Qué medimos? ¿Cuánta exposición hubo a AINES en los casos? ¿Cuánta exposición hubo a AINES en los controles? Entonces, vemos que el sentido de la investigación va del efecto hacia la exposición, ¿no? Entonces, es un diseño que está dirigido a estudiar la causalidad y obviamente que de existir esa relación, esta exposición tiene que haber ocurrido en el pasado, ¿no? ¿Cómo medimos esa asociación? Mediante la razón de probabilidades, que viene a ser el cociente entre las probabilidades de exposición en los casos y la probabilidad de exposición en los controles. Tiene otros nombres: razón de productos cruzados, razón de ventaja, razón de momios para la literatura mexicana y desigualdad relativa. A ver, veamos. Aquí tenemos en la vertical los casos A más C, los controles en B más D. ¿Cómo se distribuye esto en esta tabla 2×2? Teniendo los casos, ¿cuántos son expuestos? ¿Cuántos son los expuestos? Teniendo los controles, ¿cuántos son expuestos? ¿Cuántos no son expuestos? ¿Qué es lo que dice la definición? Es el cociente de probabilidades de exposición en los casos y la probabilidad de exposición en los controles. Entonces, acá tenemos los casos expuestos, los casos no expuestos, los controles expuestos y los controles no expuestos. Obviamente, como esto es una proporción, esto se anula. Recordamos, todo lo que está en el numerador y en el denominador se elimina. Entonces, este nuevo numerador, que son los casos, pasa a ser A sobre C. Y este nuevo denominador pasa a ser B sobre D. Y esto, los extremos pasan a ser el nuevo numerador y los internos el nuevo denominador. De este análisis aparece la denominación mnemotécnica que el odds ratio, o razón de probabilidades, es la razón de productos cruzados. Es decir, es A por D sobre B por C, sobre todo para hacer el cálculo correspondiente. Como estamos hablando de un cociente, si el cociente o razón es 1, obviamente no hay diferencia. Quiere decir que el numerador es igual al denominador. Si el cociente es mayor que 1, se considera ese factor como de riesgo. Si es menor que 1, como un factor de protección. Veamos un ejemplo. Este es un estudio hecho por los años 80 del siglo pasado, donde a partir de algunas observaciones y reportes de serie de casos, se había implicado a la ingesta de aspirina durante algunas enfermedades virales como gripe y varicela como la posible causa de síndrome de Reye. Gurbis y colaboradores decidieron, muy bien, ya tenemos la descripción, ahora lo que queremos es medir la asociación, ¿sí? Entonces, los casos eran niños con diagnóstico de síndrome de Reye y los controles eran niños sin Reye en el mismo periodo de tiempo y con las mismas enfermedades virales que en los casos. ¿Qué se encontró? Que de 27 casos de síndrome de Reye, 26 habían usado aspirina durante esas enfermedades virales. De 140 controles, como la tercera parte había usado aspirina y las otras 2/3 partes no había usado aspirina. Entonces, para encontrar el odds ratio es 26 por 87, razón de productos cruzados, entre 53 por 1, y esto da 42.7. ¿Qué significa esto? Que los casos de síndrome de Reye habían consumido aspirina durante enfermedades virales 42.7 veces más probabilidades en comparación con los controles. Y si recordamos la interpretación, como 42 es de lejos, muy lejos, mayor que 1,
se consideró que efectivamente hay una clara asociación entre consumir aspirina y la posibilidad de síndrome de Reye en casos que los niños tuvieran gripe o varicela. ¿A qué llevó esto? A que se dejara de recomendar el uso de aspirina durante estas enfermedades renales. Y es así que en la actualidad los pediatras no usamos aspirina como antipirético. Usamos otros medicamentos como antipiréticos para evitar el uso de aspirina y la probabilidad de síndrome de Reye. Las ventajas de este diseño es que puede estudiarse enfermedades raras, ¿no? Puede estudiar enfermedades con periodo de latencia o inducción prolongado, ¿no? Se puede estudiar más de una exposición, es decir, se puede estudiar no solo el uso de aspirina, sino de algún otro factor que el investigador considere pertinente. Y en comparación con los estudios de cohorte, son menos costosos y se pueden realizar en menor tiempo. Desventajas. No se pueden estimar de manera directa ni la incidencia ni la prevalencia. Un estudio caso control no sirve para encontrar ni incidencia ni prevalencia. Son susceptibles a múltiples sesgos, ¿no? Tanto de selección como de medición, ¿no? En realidad no se podría perfectamente asumir que es el uso de la aspirina, ¿no? Para el ejemplo, pero lo sugiere mucho. De ahí a que en el nivel de evidencia, los estudios de caso control están en un nivel de evidencia intermedio, pero que lo que tiene mucho más valor son los estudios de cohortes que lo vamos a describir a continuación, ¿no? Cuando la dirección de la investigación va de la exposición al factor, entonces estamos frente a los estudios de cohortes. Entonces tenemos una población de la cual tomamos un grupo que no tiene la enfermedad de interés, obviamente. Vemos quiénes se han expuesto al factor de interés y lo comparo con quienes no se han expuesto. En los expuestos determino cuántos tienen la enfermedad, igualmente en los no expuestos. Lo cual significa que entre la exposición y el resultado tiene que haber un periodo para que esta enfermedad o efecto aparezca. ¿Cuándo justifico un estudio de cohortes? Cuando a partir de observaciones previas hay una buena sugerencia de la asociación. Es decir, existan, por ejemplo, serie de casos previamente. Cuando puedan minimizar las pérdidas, ¿no? El problema con todo estudio de seguimiento es que se pierden. Cuando el intervalo entre la exposición y el desarrollo de enfermedad es corto. Por ejemplo, si yo quiero estudiar factores de riesgo para infecciones intrahospitalarias, por ejemplo. Si yo quiero estudiar algunos factores ligados a problemas neonatales, ¿no? Entonces, probablemente sea mucho mejor hacer un estudio de cohortes que un estudio de caso control, ¿no? ¿Qué cosa está en contra de hacer un estudio de cohortes? Cuando no existe una buena sugerencia que la exposición buscada cumple un rol etiológico. Cuando la información disponible es inapropiada para estudios retrospectivos. Cuando la enfermedad de interés ocurre con tasas muy bajas, requeriría de un número muy grande para encontrar esa tasa baja. Tipos de estudios de cohortes. Hay estudios de cohortes de manera prospectiva o longitudinal, llamados también estudios de cohortes concurrentes, y no concurrentes o retrospectiva o histórica. ¿Cuál es la diferencia? Si yo ubico la población expuesta y no expuesta de hoy en adelante y la acompaño en el tiempo hacia adelante, entonces estoy haciendo un estudio de cohortes concurrente. Pero si yo ubico la población expuesta y no expuesta en el pasado y ahora en el presente, determino el efecto, entonces será un estudio de cohortes no concurrente, retrospectiva o bien también llamado histórico. De un modo gráfico, ¿no? Este es el presente. En el presente ubicamos en la población de estudio, diferenciamos los expuestos, no expuestos
y luego de un periodo de tiempo determinado el efecto, tanto en los expuestos como en los no expuestos. Pero si yo en el pasado ubico de una población de estudios expuestos y no expuestos, y ahora en el presente mido el efecto, entonces esto se hará una cohorte retrospectiva, ¿no? Entonces, recordemos que los estudios de cohorte parten de la exposición y miden el efecto, ¿no? Esto lo acabamos de mencionar, lo vamos a pasar. Para el mismo ejemplo de AINES y falla renal, ¿no? Recordamos que ahí partíamos de falla renal, ¿correcto? Y vamos a medir la exposición de AINES, tanto en los casos con falla renal, para compararlo con los controles. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Ahora lo que hacemos es, dada una población, obtengo una muestra, miro quiénes se han expuesto a AINES, lo comparo con un grupo de muestra que no se han expuesto a AINES, y luego de un periodo de tiempo, que probablemente sea 1, 2 o 3 semanas, miro cuántos de los expuestos hicieron falla renal, y lo voy a comparar con cuántos de los no expuestos hicieron falla renal, ¿no? ¿Cómo voy a medir el resultado? Utilizando registros, y si fuera muerte, certificado de función, ¿no? O estableciendo un sistema de vigilancia con cuestionarios, ¿no? Que pueden ser autoadministrados, o por entrevistas personales, periódicas, o citando a los pacientes para encontrar lo que estoy buscando, ¿no? Entonces, los estudios de cohortes siempre requieren, ¿no?, un seguimiento. Por eso es que en los estudios de cohortes se establece una frecuencia que se llama incidencia. Entonces se va a hacer evaluaciones, puede hacerse visitas domiciliarias, llamadas telefónicas, cuestionarios por correo, por ejemplo, el clásico estudio de Framingham para ver el uso de cigarrillo y una serie de enfermedades, ¿no?, en médicos se hizo mediante cuestionarios por correo, ¿no? Solo que también es importante decir cuánto es el periodo de seguimiento para cada participante. Eso no puede ser, digamos, por una cosa eterna, sino que hay un periodo de estudio, que ese periodo de estudio tiene que ver con el periodo de seguimiento, ¿no? Como hay un problema con todo lo que es seguimiento, entonces uno puede tener, en el mejor de los casos, que todos los participantes, todos tengan el seguimiento que se establece el protocolo, ¿no? Cuando eso sucede, eso es más fácil, se establece el riesgo relativo, la fracción atribuible. Pero cuando los sujetos se pierden en el estudio, entonces hay que usar el tiempo, ¿no?, intervenido, en el cual ha intervenido el participante, ¿no?, que puede ser días, semanas o años, ¿no? La medida de asociación es el riesgo relativo, cuyo numerador es la frecuencia del evento nuevo en los expuestos, y en el denominador es la misma frecuencia de la enfermedad en los no expuestos. Como es un evento que va a aparecer, entonces estamos hablando de una tasa de incidencia de la enfermedad en estudio en los expuestos y la tasa de incidencia de la enfermedad en estudio en los no expuestos. Por eso que también el riesgo relativo se conoce como el cociente de tasas de incidencia en expuestos y no expuestos, ¿no? Entonces, usando también este mismo diagrama de la tabla 2×2, A y B son los expuestos y C más D son los no expuestos. Y aquí la distribución es así, ¿no? ¿Cuántos de los expuestos pasan a tener la enfermedad? A. ¿Cuántos de los expuestos no desarrollan la enfermedad? B. ¿Cuántos de los que no se expusieron desarrollan la enfermedad? C. ¿Cuántos de los que se expusieron
y no terminaron siendo la enfermedad, es D. Entonces aquí el riesgo relativo es A sobre A más D sobre C más D. Es la proporción, ¿no? Igual, si el numerador es igual al denominador, es 1. Si el numerador es mayor en los expuestos, la frecuencia de la enfermedad es mayor en los expuestos, entonces obviamente va a ser mayor que 1. De manera convencional, si el riesgo relativo es mayor que 3, ¿no?, se considera que hay una fuerte asociación, ¿no? Si está muy cerca a 1, se habla de una débil asociación, ¿no? Un ejemplo de la literatura. Por los años 80, ¿no?, todavía no se contaba con vacunas adecuadas para hepatitis B, y algunos países, algunas áreas dentro de algunos países, por ejemplo el trapecio andino para nosotros, tenían mucha hepatitis B y también mucho hepatocarcinoma, ¿no? Pues bien, Beasley estudió un grupo de taiwaneses que ingresaban a trabajar para el gobierno taiwanés y los separó en aquellos que tenían en el momento del ingreso antígeno de superficie de hepatitis B. Es decir, claramente ese marcador determinaba que habían sido expuestos a esta infección llamada hepatitis B, ¿no? Y lo comparó con aquellos que en el momento de ingresar el antígeno de superficie era negativo y lo siguió por casi 9 años. Y entonces veamos los resultados. Luego de casi 9 años de seguimiento, ¿no?, aquellos que tenían antígeno de superficie al ingresar a trabajar en el gobierno taiwanés, ¿no?, miren ustedes su tasa por 100,000 personas, casi 500, ¿no?, en comparación con los que eran antígeno negativo en el momento que ingresaron, 5. Entonces, el riesgo relativo era muy fácil, esto es casi es 100 veces más, es 98.4. ¿Cómo se interpreta? Que quienes tienen antígeno australiano positivo, por lo tanto evidencia de infección por hepatitis B, tienen 98 veces más probabilidades de desarrollar hepatocarcinoma en comparación con los que son antígeno australiano negativo, ¿no? Esta es otra manera de medir lo que se llama la fracción atribuible. Tiene ahí su fórmula, ¿no? Aquí hay un ejemplo, ¿no?, y que permite ver en realidad que cuando uno desarrolla la fórmula encuentra en 0.75 para una población que tiene estos datos y que el 30% de la población es fumadora, ¿no? Entonces, luego de hacer los cálculos, se interpreta como que el 75% de los cánceres de pulmón en esta población que tiene 30% de población fumadora puede ser atribuible al hábito de fumar, ¿no? Entonces, este cálculo permite decir que quizás una campaña para disminuir el hábito de fumar podría dar buenos resultados en relación a disminuir cáncer de pulmón. Esta es una manera como cuando uno no tiene todo el periodo de seguimiento, entonces se individualiza, ¿no? Entonces, si uno tiene acá 2, 4, 6 personas, sobreviven los 8 años, ¿no? Uno se muere a los 6 años, uno se muere a los 4, uno se muere a los 4, uno se muere al año, uno, y hay uno que se pierde, pero contribuye con 6. Entonces, cada uno contribuye a esta cohorte con un periodo de seguimiento muy variable, ¿no? Entonces, esto es lo que se conoce como la densidad de incidencia, que ustedes deben haberlo escuchado como una tasa personas-año para un determinado evento. Entonces, los estudios de cohorte son muy cercanos a un experimento como ventaja.
La relación temporal causa-efecto se verifica porque se parte de la exposición y se mira el efecto. Se pueden estimar medidas de incidencia, obviamente, porque son eventos nuevos. Son eficientes para evaluar exposiciones poco frecuentes. Se pueden estudiar varios eventos, como por ejemplo pulmón y EPOC, pulmón y stroke, ¿no? Pulmón y cáncer. Se pueden fijar criterios de calidad en la medición del evento. Tiene un bajo riesgo de sesgo en la selección. Desventaja: si los eventos son poco frecuentes, se requiere de una población muy alta y por lo tanto un costo muy grande. Y el problema son las pérdidas. Bien, acá quizás podríamos hacer una pequeña parada. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, doctor Herminio. Vamos a ver si hay algunas consultas antes de que pueda continuar. Pueden activar sus micrófonos, hacer las consultas o realizarlo tal vez a través del chat. Si no hay preguntas, seguimos y unos 10 minutos y luego los 10 minutos restantes pueden ser también para preguntas, ¿no? Marco Robles tiene la mano levantada. Adelante, Marco, con tu consulta. Buenas noches, doctor. Quería hacer una consulta respecto a lo que es, tiene una diapositiva en la cual hablaba sobre una gráfica, no sé si la puede retornar. Con respecto ¿Te a cómo acuerdas sobre qué? Sí, respecto a lo que es los estudios longitudinales y los estudios históricos. Había hecho una gráfica bastante interesante. Esta. Exactamente. Claro, usted hablaba con respecto a lo que es los estudios, cohortes prospectivos. ¿Ya? Sí, perfecto. Miren, a ver, quizás usamos un ejemplo. Bueno, yo soy pediatra, ¿correcto? Podría interesarme saber si la infección por virus incisional respiratorio se asocia o no se asocia a asma. ¿Sí? Aló, no, lo que quería preguntar era acerca de lo que es, usted llama como cohorte prospectiva, la parte de partir de presente hacia adelante y la cohorte retrospectiva desde el presente hacia atrás. Ahora, desde el gráfico también habla hacia adelante, hacia el futuro. Entonces, no, si se puede hacer también. También tendría el nombre igual de retrospectiva, prospectiva, eso es lo que quería entender. Sí, sí, claro que sí, sí. Entonces, habría esas dos posibilidades de trabajarlo así. Claro, sí, sí, por supuesto. Ya, ok, sí, esa era mi duda, nada más quería ver qué nombre le podíamos poner a eso. Cohorte, algunas dicen ambidiestra, ¿no? O retrospectiva y prospectiva, ¿no? Porque como usted puede ver aquí, ya, entonces aquí los que no tienen el efecto, ¿no? Se puede mirar tanto en los expuestos como en no expuestos, quizás requieren de un periodo de inducción mucho mayor, ¿no? Entiendo. Gracias, doctor, por su respuesta. Ya. Bien, entonces esta lámina sirve para diferenciar algo que algunas veces siempre la pregunta. Bueno, ¿y cuál es la diferencia entre un estudio de caso control y un estudio de cohortes? Miren las flechas, ¿no? En el estudio caso control se parte del efecto o enfermedad o resultado. Si lo tiene, le llamo caso, y si no lo tiene, le llamo control. ¿Y qué mido? Mido la exposición. En el estudio de cohortes, en plural, parto de la exposición. Si lo tiene, le llamo cohorte expuesta. Si no lo tiene, le llamo cohorte no expuesta.
y mido en ambas cohortes, luego de un periodo de seguimiento, el efecto. En cambio acá, en el estudio caso control, no requiero de periodo de seguimiento para cada participante. ¿Sí? Esa es la diferencia. Hay dos diseños que son adicionales y que mezclan la parte de cohorte con caso control. Quizás este es el ejemplo más. Tenemos una población dada que se le sigue en el periodo de tiempo, entonces se llamaría de aquí para acá cohorte. Por ejemplo, pacientes que son apendicectomizados en forma laparoscópica. ¿Cuántos terminan haciendo infección de herida operatoria? Casos. Obviamente, la gran mayoría no hacen infección de herida operatoria. Controles. Entonces yo tomo todos los casos, lo comparo con una muestra de los que no tienen el efecto, los controles, ¿no? Y miro y retrocedo atrás en el momento de la cirugía. Podríamos mirar, por ejemplo, tiempo operatorio, podríamos mirar experticia del cirujano, podríamos mirar tiempo de enfermedad previo, podríamos mirar uso de antibióticos profilácticos, etc. Es decir, acá en este momento están una serie de factores tomados inicialmente, tanto para los casos como para los controles, ¿no? Entonces, este es un diseño llamado híbrido. Se identifica una cohorte y se le sigue en el tiempo. Esa cohorte tiene datos basales, entrevistas, pruebas de sangre y otras, ¿no? Con el tiempo, un grupo pequeño hace un determinado evento, el resto no lo hace, y finalmente se toman todos los casos, los que hacen el evento, con una muestra que se toma simultáneamente del mismo grupo y que se llaman controles. ¿Cuáles son las ventajas? Que se elimina el sesgo del recuerdo, ¿no? Que es uno de los problemas que tiene el diseño caso-control. Si hay una asociación, ese factor realmente es un factor de riesgo, ¿no? Y este tipo de estudio resulta mucho más económico que un estudio de cohortes. Y hay un diseño relativamente, no es un diseño reciente realmente. Quizás lo reciente es que se está usando más. Se llama el diseño casos y controles pareados o autocontrolados, donde cada participante sirve como su propio control y se compara la exposición durante el periodo más cercano a la aparición de la enfermedad, que se llama periodo de caso, con la exposición durante el periodo previo, que se llama periodo de control. Es un diseño muy útil, ¿no? Y se han usado realmente, miren, para eventos coronarios, con actividad física, ¿no? Para eventos infecciosos, para epidemiología ambiental. Se han hecho realmente un buen número. Miren ustedes la referencia. Es de la Gaceta Mexicana, ¿no? Médica Mexicana del 2010, ¿no? Quiere decir que este diseño, casos y autocontrolados, en realidad ya se usa hace un buen tiempo. Y lo presento porque en los tiempos más recientes se está usando este diseño mucho para algunos de los ESAVIS, ¿no? Miren, diferentes tipos de uso, incluso para accidentes en niños. Entonces, en esta referencia ustedes pueden encontrar pues los artículos originales y si alguien quiere hacerlo, pues lo puede hacer, ¿no? Yo quiero aprovechar el tiempo porque algunas veces se confunde diseño, ¿no? Diseño de estudio con algunas consideraciones en la realización de un estudio. Entonces se dice es un diseño longitudinal o transversal. Ahí lo que está diciendo es en el momento cómo lo hacen, si es prospectivo o retrospectivo. El diseño es el diseño per se, ¿no? O sea, cuando hablamos de diseños, nos estamos refiriendo a esto. Estos son los diseños, ¿no? Pero no las otras consideraciones, ¿no?
Entonces, ¿qué cosa es longitudinal? Longitudinal quiere decir que se mide lo que está buscando en diferentes momentos, ¿no? Estudio de cohorte, ensayo clínico. ¿Qué es transversal? Aquello que se mide en un solo momento. Los estudios de prevalencia, las encuestas, son estudios transversales, ¿no? ¿Qué cosa es un estudio prospectivo? El término prospectivo y retrospectivo tiene dos acepciones. Algunos epidemiólogos dicen que el estudio es prospectivo cuando se parte de la exposición y se mide el efecto, ¿no? Pero otra acepción es empezar el estudio independientemente, ¿no?, del diseño, empezarlo ahora y tomar la información de aquí en adelante, ¿no? Y lo mismo para retrospectivos. Esto es para señalar que los diferentes estudios tienen diferentes tipos de sesgos, ¿no? Porque hay sesgos de selección, hay sesgos de medición. Y ya un poco para terminar. Si mi pregunta de interés es quiénes padecen algo, dónde lo padecen, cuándo, con qué frecuencia, entonces yo necesito un estudio descriptivo, ¿no? Si mi pregunta de interés es una determinada exposición produce algún daño, algún efecto, cuánto aumenta el riesgo de estar expuesto, qué daños produce una determinada exposición, entonces yo necesito un estudio analítico comparativo. Si mi pregunta fuera, ¿cuál es la prevalencia de hipertensión arterial en adultos mayores de 30 años en San Martín de Porres o en cualquier otra ubicación? La respuesta es que yo voy a contestar esto mediante un estudio de prevalencia. Si mi pregunta fuera, ¿es la obesidad de un factor asociado a hipertensión arterial en adultos mayores de 30 años? Ya no voy a hacer un estudio descriptivo. Lo que yo necesito es un estudio comparativo, un estudio analítico, que podría ser un estudio de caso control, ¿no? Si mi pregunta fuera si un programa de intervención disminuye la hipertensión, yo necesito un estudio experimental tipo ensayo clínico. Y hay un grupo de estudios que se llaman cualitativos porque intentan explicar un fenómeno, ¿no? No cuantificarlo, sino explicarlo. ¿Por qué los hipertensos no aceptan una dieta baja en sal? ¿No? No nos están preguntando por qué los hipertensos tienen el 30% de baja de consumo de sal o por qué el 30% de los hipertensos no les gusta que les priven la sal. No. Lo que nos están preguntando es por qué los hipertensos no aceptan una dieta baja en sal. Y entonces ya tiene una metodología diferente, como por ejemplo los grupos focales. Bien, aquí están nuevamente los estudios observacionales, ¿no?, que los hemos desarrollado ahora. Recordar que la selección y utilidad de un diseño apropiado depende del tipo de pregunta, del tipo de conocimiento, de la índole del problema, ¿no? Obviamente muchas veces los recursos disponibles cuando uno quiere hacer una investigación también tienen que ver, y algo que no podemos dejar de mencionar es cuánta creatividad o ingenio tiene el investigador. Y bueno, esta es una lámina para inducirlos a que ustedes, cuando bucean, ¿no?, vayan y busquen lo que realmente quieren buscar para encontrar una respuesta a su pregunta, ¿no? Bien, esto era lo que yo tenía para ustedes en una maratón de estudios observacionales, dentro de los cuales están los estudios descriptivos y los estudios analíticos o comparativos. No sé si hay alguna pregunta. Muchas gracias por su ponencia, doctor Herminio. Vamos a dar unos minutos para ver si hay alguna consulta, alguna duda. Yo no tendría ningún inconveniente en hacerles llegar la presentación, porque esto es
tomado de diferentes textos, de manera que no es algo que yo haya, digamos, desarrollado, ¿no? Sino es básicamente tomada información de diferentes textos de epidemiología principalmente, ¿no? La voy a enviar a Manuel. Manuel, quizás me envías tu correo Ya, y doctor, yo puedo sí. enviarle la presentación, y el que gusta se la puede pedir a Manuel, ¿no? Sí, yo la dejaré en la unidad de docencia e investigación del Hospital 2 de Mayo, doctor. No se preocupe, para que todos estén conozcan. Doctor Hernández, buenas noches. Buenas noches, doctor Ruiz. Perdón, doctor Mendoza. La pregunta es, a veces cuando hacen la maestría, hay una tendencia a que las investigaciones sean más cuantitativas que cualitativas, ¿no? Hay cierto sesgo, como si lo cualitativo no tuviese tanta importancia científica como lo cuantitativo. ¿Existe en general esta tendencia, este sesgo? No, perdón. Yo he sido, y todavía sigo siendo profesor de la maestría de epidemiología clínica en mi universidad. Nosotros no desestimamos investigaciones de tipo cualitativa. Es más, yo recuerdo por lo menos de un ejemplo, y lo voy a citar, de un buen estudiante, porque fue mi alumno en pregrado, y después estaba haciendo la maestría de epidemiología clínica, ¿no? Él había observado que en las alturas de nuestro país, con la finalidad de disminuir la mortalidad materna, se habían construido unidades especiales para atender a una mujer en el parto. Estas unidades especiales tenían una especie de salita, ¿no? Donde podía estar la familia, y luego obviamente la sala propiamente para el parto. Obviamente la idea es que el parto se dé en las mejores condiciones para evitar las infecciones tanto para la madre parturienta como para el recién nacido. La observación de este colega joven era que no era aceptado estos lugares. O sea, las gestantes no querían ir a esos sitios. Entonces, su pregunta era una pregunta relacionada: ¿por qué las gestantes no querían ir a esos sitios? Y eso lo iba a hacer mediante una investigación cualitativa, ¿no? Obviamente la investigación cualitativa sigue siendo una investigación exploratoria, ¿no? Pero tiene sus propios diseños, uno de los cuales son grupos focales, ¿no? Pero en la investigación cualitativa se parte de una o dos preguntas basales, y las siguientes preguntas se obtienen a partir de las respuestas del entrevistado, ¿no? Y la idea es que la investigación cualitativa intenta explicar un fenómeno, no cuantificarlo. Y para contestar a su inquietud, por lo menos en epidemiología clínica, en la maestría, no desestimamos una investigación de tipo cualitativa. Lo que sí es cierto es que la mayoría de los profesores conocemos más, tenemos un poco más de experiencia en la investigación de tipo cuantitativa, que son básicamente todo lo que he señalado, ¿no? Porque es cuántos, cuántas veces, etcétera, ¿no? Espero haber contestado su inquietud, doctor Mendoza. Sí, cómo no, doctor Hernández. Muy okay. Bien. Bien. Veo que está don Eduardo Ticona también en el... Muy buenas noches, Eduardo. ¿Qué tal, Herminio? Bueno, la verdad que siempre excelente la presentación, la claridad. Es un honor que des tú una conferencia y bueno, siempre tu calidad docente
digamos, nos enseña mucho. Gracias por hacerlo en nuestro hospital. En nuestro hospital, sí. Gracias. Bueno, por lo tanto, también felicito a la unidad de investigación, capacitación y docencia de nuestro hospital. Y solo una pequeña acotación, tal vez, en relación a la selección del diseño. A veces, digamos, juega, digamos, qué tan frecuente es el fenómeno en alguna unidad de tiempo, ¿no? Digamos, queremos estudiar, por decir, en nuestra especialidad, paracosidiomicosis, ¿no? Entonces, si queremos hacer un estudio caso control o un estudio de cohorte, ver qué tan frecuente es este fenómeno en un año, por decir, para, de acuerdo a eso, de acuerdo a esa frecuencia, poder decidirnos por tal o cual estudio, porque si pretendemos hacer un estudio de cohortes, probablemente superaría nuestro tiempo de internado, nuestro tiempo de residencia, y en realidad sería poco factible, ¿no? Entonces también la frecuencia del fenómeno nos podría ayudar a seleccionar determinado tipo de diseño, ¿no? Después, esa pequeña acotación, Herminio, discúlpame, pero extraordinaria, No. y muchas gracias. Totalmente de acuerdo, mi estimado Eduardo. Y antes que me olvide, alto el pensamiento. Bien. Con una bandera. Así que... Ahora puedo decir por qué empiezo contestando diciendo alto el pensamiento. En realidad, los aspectos logísticos son sumamente importantes cuando uno escoge un diseño, ¿no? Y lo logístico tiene que ver con la disponibilidad de tiempo, ¿no? Disponibilidad de tiempo para ver el efecto que uno quiere tener. Obviamente, en paracosidiomicosis, que es un evento que no es frecuente, probablemente lo mejor sea un diseño caso-control, ¿no? En el diseño caso-control parto de quien tiene paracosidiomicosis, lo comparo con el que no lo tiene, y para ver qué exposición o qué factor estoy pensando que tiene interés, ¿no? Solo que, como todos diseños tienen ventajas y desventajas, cuando yo hago un diseño de cohortes, parto del factor y miro el efecto. Pero si el periodo de seguimiento es muy largo o no lo tengo muy claro, quizás voy a perder pacientes y va a resultar finalmente muy costoso. Cuando yo hago un estudio de caso control, yo tengo los pacientes, ¿no? Pero en el nivel de evidencia no se cumpliría lo que se llama en causalidad la temporalidad. La temporalidad exige, o esa es la manera de evaluar el criterio de causalidad, ¿no? Exige que el factor esté primero y después aparezca el evento. Pero obviamente también un factor que es importante o una característica en la evaluación de la causalidad es pues la fuerza de asociación. Es decir, ¿cuánto es ese valor de OR? ¿No? Entonces, si el valor del OR, de la razón de probabilidades, o la razón de productos cruzados es muy alta, seguramente ese factor es un factor causal. Y el ejemplo es el que les puse de aspirina y Reye, ¿no? Miren ustedes cómo SOR es 42, es sumamente alto, ¿no? Entonces, eso quiere decir que aspirina tiene que ver pues con Reye, ¿no? Y también hay otros ejemplos que han sido utilizados en salud pública, como el síndrome de mialgia o sinofilia, por ejemplo, donde el OR, ¿no?, fue en 7 de algunos estudios y en 30 en otros estudios. Es decir, era realmente alto. Entonces, la fuerza de asociación es alta y hay que tenerlo en cuenta. Y probablemente sí es un factor causal, ¿no? Bien, sí, es cierto. Y cuando yo lo comento mucho con los tesistas, a ver,
Si usted se empeña en hacer un estudio bonito, interesante, que le va a tomar unos meses en preparar el proyecto, les va a tomar un año en recolectar sus resultados, ¿no? Ahí tiene usted año y medio. Y si usted se va a demorar 6 meses en tabular, usted va a tener 2 años. Entonces, lo más probable es que usted en algún momento desista. Y esa es la mejor explicación por la cual las maestrías y muchas veces los doctorados no se termina con la graduación. Entonces yo le digo, mire, no, haga un estudio más sencillo. 3 meses lo proyecta, 3 meses lo realiza y 3 meses prepara sus resultados y digamos, ya el desarrollo del tema y 3 meses para su jurado, etcétera. 1 año en comparación con 2 años, ¿no? Entonces, en los aspectos logísticos sí cuentan. Por supuesto que cuentan. Para elegir el tema y para elegir la tesis, ¿no? Muy bien, Eduardo, muchas gracias por tu intervención. Nuevamente, alto el pensamiento, los leoncefradinos, y don Eduardo es leoncefradino, ¿no? Siempre nos saludamos así, alto el pensamiento, y Como una generalmente nos bandera. contestamos como una bandera, encendida el alma como azul hoguera, ¿no? Bueno, esa es la amicabilidad, la parte amical no se puede perder, ¿no? Así es. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, doctor, muchas gracias. Tenemos consultas por el chat. Roy consulta, ¿cómo poder diferenciar un estudio descriptivo y un estudio correlacional respecto a su etiqueta o título? Ah, pero lo que hay que mirar es qué es lo que han hecho, ¿no? Si lo que han hecho es describir quién padece, con qué frecuencia, es básicamente una descripción que probablemente corresponda a una serie de casos, ¿no? Pero si lo que han hecho es, como estaba acá en la gráfica, correlacionar 2 variables, ¿no? Y encontrarle el valor R, es un estudio de tipo ecológico, ¿no? Aquí, por ejemplo, no está el R, y en cambio aquí sí está, ¿no? Aquí obviamente el R es positivo. En cambio, en la siguiente, que es los que nos tomamos de vez en cuando una copa de vino, ¿no? Siempre decimos que el vino nos protege, ¿no? Y que tiene que ver un poco con esto. Pero ojo, después la asociación del vino tinto y coronariopatía, se mueren tantos de coronariopatía los que no toman vino como los que toman mucho. Entonces el término medio parece ser que sí hay protección por si acaso. Entonces, ni tomemos mucho, ni tampoco no dejemos de tomar, ¿no? Pero sí se puede mirando. Por eso es que en realidad en estos aspectos hay algo que se llama lectura crítica, ¿no? En lectura crítica hay pues una manera de mirar bien cómo se ha hecho el estudio, ¿no? Que eso está en material y método. Bien, parece que hay alguien que está jugando que ya no quiere la presentación porque la está manchando, ¿no? Bien, yo puedo dejar la presentación con Manuel. Manuel, me envías a mi correo y yo te envío tu correo y el que gusta puede tener la presentación con el mayor gusto, ¿no? Ya, doctor. Ok. Así lo haré. Muchas gracias, doctor, por su tiempo, por su ponencia, una excelente información. Esperamos contar con usted para una próxima oportunidad. Muy importante información la que comparte. Y bien, que tengan todos muy buenas noches. Espero se hayan registrado. Buenas noches para usted también, doctor Herminio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la invitación de Manuel y gracias por estar con ustedes, ¿no? Y tengan muy buenas noches. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches.